Buenos días, Diego Montaño la saluda. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Un gusto siempre compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, a usted, Tania, las gracias por aceptar este tiempo con nosotros. Ya se ha conocido finalmente la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en términos generales hay una mayoría de mujeres. ¿Es primera vez que se logra esto? ¿Hay alguna cifra histórica, por lo menos en alguna de las cámaras, Tania? Sí, no es la primera vez. De hecho, en el 2020 ya en el Senado teníamos una composición similar y en la primera elección del 2010 había habido también paridad en la en la Asamblea Plurinacional, ¿no? Como tú decías, en términos generales, las mujeres representarán ahora el 52,4 de los escaños legislativos, consolidando una mayoría inédita, sí, en ambas cámaras desde lo que hace al retorno a la democracia. ¿Y cómo es que ha quedado, no? De 166 integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tomando en cuenta Senado, las diputaciones plurinominales, uninominales, las especiales y las supraestatales, de 166 integrantes que tiene en general la Asamblea, 87 serán mujeres. Estas 87 representan el 52,4%. ¿Dónde es que hay mayor prevalencia o mayor presencia de mujeres? En el Senado, ¿no? En el Senado, de 36 senadurías, 21 corresponden a mujeres, y en diputaciones, ahí es donde hay las diferencias, y es lo que tú decías antes, Diego. Sin la ley, sin que haya una obligatoriedad para los partidos políticos de inscribir candidaturas paritarias, muy difícilmente lo haría. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, de las 7 diputaciones indígenas que están electas ahora, solo una es mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del reglamento no hay un candado, digamos, que plantee que tiene que haber paridad obligatoria en este espacio. Dentro de las 60 diputaciones plurinominales, que es algo que ya lo habíamos mencionado antes, 28 son mujeres, ¿no? Aquí llegamos solamente casi al 48% de representación, porque también dentro de lo que hace a la norma en relación a las diputaciones plurinominales hay algunos vacíos que dan libertad, digamos, a las organizaciones políticas para que encabecen listas con hombres y no necesariamente que haya paridad. Sin embargo, y esto es lo que también nos ha llamado la atención, en las diputaciones uninominales, que son las que votamos en territorio, ¿no es cierto? Votamos por la persona. Estas diputaciones ya no son las que jala el candidato. De 63 diputaciones uninominales, 37 son mujeres, es decir, más de el 50%, ¿no? Que esto es lo que sí nos ha llamado muchísimo la atención, porque esto quiere decir que la gente, las personas en los barrios, en las circunscripciones, en los territorios, sí han votado por mujeres. Sin embargo, otra vez, tantos sin embargos, esto vamos a ver si es que esta composición mayoritariamente femenina se sigue esa constancia cuando se elijan las representaciones o las presidencias, vicepresidencias de las distintas comisiones en la Asamblea. Y por qué no también de las distintas cámaras, ¿no? Porque ahí será interesante ver lo del Senado es bastante llamativo, casi 2/3 del Senado tiene rostro de mujer y por lo menos ahí, por lo menos en esa cámara debería ser una mujer la presidenta, ¿no? La tercera autoridad del Estado. Será interesante a ver si esto también significa un nuevo tiempo en la política, si realmente la política empieza ya a tener rostro, voz de mujer. Algo que el apunte que hacía Tania respecto a las circunscripciones uninominales es bastante positivo porque se la ganaron en territorio, ¿no? No fueron solamente beneficiadas
por el candidato a presidente, sino las uninominales se la ganaron en territorio, así que tiene un doble mérito. ¿Será que estamos en un momento, de ahí vienen las subnacionales, será que estamos en un momento en el que ya empieza a, diríamos, sentar presencia la mujer para la toma de decisiones? Creo que es muy prematuro todavía decirlo, Diego. En nuestro criterio, claro que sí, estamos en ese momento. Sin embargo, no nos olvidemos también que los resultados de esta elección nacional han sido sorpresivos para incluso, creemos, los mismos candidatos que están ahora liderando, digamos, las encuestas, ¿no? Ahí habrá que ver qué tanto ha sido el hecho de que efectivamente las representaciones territoriales, las compañeras que están ahí en ese espacio ahora y los compañeros también, ¿no es cierto?, cómo se reconfiguran y cómo asumen este espacio. No te olvides, casi el 80% del total de asambleístas, los que han sido electos, no tienen experiencia parlamentaria o experiencia a nivel de su participación en el legislativo municipal o departamental, son liderazgos nuevos. Y eso es bueno, por un lado, pero tiene también desafíos porque efectivamente hay una técnica legislativa. Y ahí creemos que sí, las mujeres están listas, estamos listas y vamos a estar también apoyándolas, porque creemos, como tú muy bien decías, que no es solamente el que mujeres estén en ese espacio, no es una disputa de hombres versus mujeres, es llevar a nuestra Asamblea Plurinacional la mirada, la visión de la pluralidad de nuestro país, porque así como somos plurales, hay candidaturas y hay representantes, bueno, ya no son candidatas, hay representantes de la pluralidad de lo que es nuestra sociedad. Entonces, ahí creo que sí, nuevamente se va a demostrar, lamentable que tengamos que demostrarlo, pero que hay muchísima capacidad, hay también muchísimo compromiso y bueno, estamos seguras, esperamos que nuevamente esto se traduzca también en las presidencias de las cámaras, como tú decías, las presidencias de las comisiones y que se plantee el hacer política de otra forma, desde los consensos. Tania, quisiera aquí preguntarle, porque realmente desconozco si, por ejemplo, para las subnacionales, en el caso de las asambleas legislativas departamentales o los consejos municipales, también existe una normativa para lograr la paridad. Sí, Diego, sí, de acuerdo a la ley 1096 de organizaciones políticas y bueno, a lo que plantea la Constitución Política del Estado, las concejalías deben ser, las postulaciones a concejales deben ser también paritarias, ¿no? Tiene que haber una alternancia política. Sin embargo, estamos esperando la próxima reglamentación de que va a sacar el órgano electoral para definir cómo, ¿no? No nos olvidemos, ya desde hace varios años en el nivel territorial existe una paridad y alternancia política y en muchos casos son más mujeres también porque las organizaciones han estado cada vez más visibilizando los liderazgos territoriales y femeninos, porque son quienes están con el territorio, quienes son parte de las organizaciones, quienes son parte de el proceso social, ¿no? Entonces hay en muchos casos más mujeres concejalas que hombres, y si bien existe también este candadito legal, lo que no existe, Diego, y ese nuevamente es un reto, es que, por ejemplo, en esta última gestión de casi 340 municipios que tenemos en el país, solamente existen 28 alcaldesas, ¿no? O sea, sigue habiendo esta limitación en torno a ver que la máxima autoridad legislativa, tanto a nivel municipal como departamental, el departamento no hay ni una sola gobernadora, ¿no? Estén liderazgos femeninos también. Entonces, ese va a ser también un reto, ¿no? Tania, rumbo a las elecciones del 2030 se ha justamente definido que desde el Tribunal Constitucional ha dado curso a esta aprobación del binomio que sí o sí debe estar compuesto
por un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. Sí. Esto para muchos es, diríamos, casi como muy forzado. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo te respondo con otra pregunta. Cuando hablamos de la sociedad, cuando hablamos de quienes están presentes, ¿son solo los hombres? ¿Son solamente las mujeres? Diría yo, ¿no? Somos ambos. Y otra vez, creo que nuestro sistema político, creo que los partidos políticos deben aceptar el desafío en torno también a redistribuir el poder y gestionar el poder de distintas formas. Lo habíamos dicho desde hace ya bastante tiempo que los partidos políticos, porque al final nosotros en el país vivimos en un sistema partidista, son una de las estructuras más machistas, ¿no? Más patriarcales que existen en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque los liderazgos, las representaciones, normalmente están constituidas por hombres, pero quienes hacen el trabajo, quienes están en las calles, quienes están en la estructura, son muchas mujeres, porque las mujeres hacemos política también. Sin embargo, no se ha dado la oportunidad para que más mujeres estén en esos espacios. Tenemos un solo partido político que ha tenido un liderazgo de una mujer, Elizabeth Reyes, y creo que eso, por ejemplo, se está reflejando también, porque las en Senado, las que Unidad Nacional es quien tiene mayor representación de senadoras. De los 9 senadores son 6 mujeres, por ejemplo, ¿no? Que tienen entonces, eso dice algo. Y eso dice algo también en términos de cómo se hace política. Entonces, no es solamente, creo yo, desde nuestra perspectiva, no es un tema otra vez solamente simbólico, sino efectivamente plantear que quienes estén dirigiendo el país representen a la mirada y a la pluralidad de lo que es el país. Esta sentencia, en nuestro criterio, ha llegado tarde. ¿No? Ya lo habíamos planteado y le habíamos exigido al órgano electoral, habíamos también desarrollado algunas acciones al Tribunal Constitucional en torno a decir el principio constitucional, la constitución política del Estado ya plantea el principio de la paridad y la alternancia política. Ha llegado tarde esta determinación y bueno, esperamos que los partidos políticos desde ahora, que no pase lo que ha pasado ahora, lo que pasó también en una anterior elección, que se improvisen candidaturas, sino que efectivamente desarrollen una cultura democrática, una cultura también de ir fortaleciendo, recuperando liderazgos desde el territorio para que podamos tener organizaciones o representaciones hacia adelante. Tania, a propósito de mirar hacia adelante desde la Coordinadora de la Mujer y otras plataformas, se ha estado trabajando en diferentes foros justamente con las candidaturas. Hemos tenido, creo, algún inconveniente. Vamos a ver de retomar la comunicación. Estábamos hablando con Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, a propósito justamente de estas cifras históricas que nos dejan las elecciones. Una presencia muy fuerte de las mujeres, un punto positivo. Esto en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hemos retomado la comunicación. Tania, le preguntaba, durante la primera vuelta han tenido una serie de foros, encuentros con candidatas y candidatos, justamente para, primero, escuchar sus propuestas en diferentes temáticas que involucren, por supuesto, también la agenda que han ido trabajando y la agenda de género y de las diferentes diversidades, la economía, la justicia, medio ambiente, todo eso que han ido trabajando. La pregunta es, ahora quedan 2 binomios, ambos binomios compuestos por hombres. Fue muy poca la presencia de las mujeres en los binomios, de hecho habían 2, una de ellas se bajó y la otra era candidata a vicepresidenta. La pregunta es si tienen pensado hacer algún tipo de encuentros rumbo a la segunda vuelta, ya sea con los candidatos a vices o a presidentes. Bueno, Diego, primicia para ti. Justamente estamos, el día de hoy
las más de 500 organizaciones, la representación de estas 550 organizaciones sociales, instituciones, colectivas. Vamos a estar reuniéndonos para determinar aquello. Sí es nuestra intención llevar a cabo un foro con el binomio en lo posible, porque tenemos que tratar tanto temas del Ejecutivo como del Legislativo, y profundizar en relación a lo que han estado proponiendo en torno a la agenda de derechos. Estamos intentando articular estas acciones con unos otros actores y bueno, esperamos concretar aquello en los próximos días, seguramente les estaremos comentando. Lo que sí también estaremos haciendo desde el movimiento Mujeres Juntas Hacemos Historia es el trabajo con las asambleístas. Entonces, pretendemos el desarrollar un encuentro en las próximas semanas con las casi 90 asambleístas titulares y algunas suplentes seguramente, para encontrarnos y para ver también cuáles son sus expectativas, los desafíos y cómo desde sociedad civil podemos fortalecer el nexo entre nuestras representantes y bueno, la sociedad. Estas reuniones con las asambleístas que arrancarán funciones el 8 de noviembre, ¿ya se ha tenido algún avance, diríamos, en invitar? ¿Van a ser a todas, que será la mayoría de ambas cámaras, o van a elegir o dejar a elección de las fuerzas políticas a que envíen a una representante por fuerza o partido? No, se las va a invitar a todas, Diego. Creemos que este es un espacio también de construcción colectiva, de que entre ellas mismas interactúen, se conozcan, de que planteemos también y las escuchemos a ellas y que nos escuchen en relación a que no están solas. Sabemos que ese es un espacio difícil, es un espacio complejo. Sabemos también que existen distintas miradas y posiciones. Sin embargo, creemos que hay algo que nos une y es el ejercicio de los derechos y el trabajo por una agenda de derechos, ¿no? Entonces, vamos a hacerles la invitación a todas las titulares sin excepción, por el tema de la capacidad. Sí, ahí vamos a ver a cuántas suplentes podemos también invitar y pueden llegar, porque ahí hay que trabajar con ambas, ¿no? Y bueno, hacia adelante estaremos también probablemente trabajando con mujeres asambleístas y hombres asambleístas. Y claro, de ahí viene inmediatamente el reto de ir a lo subnacional, ¿no? A las subnacionales. Nos imaginamos que ahí también van a tener de repente algún otro tipo de logística, porque es más difícil lo subnacional, sí. Hay que atacar por municipios o departamentos, pero ahí también nos imaginamos habrá una continuación de esta agenda país que ya han entregado a todos los candidatos. Sí, Diego, no nos olvidemos, esta agenda país se ha construido desde el territorio. Se ha construido con la participación de las organizaciones en cada uno de los departamentos, ¿no? Y es más, existen ya agendas departamentales, entonces sí es parte del trabajo colectivo del cual somos nosotras parte también, del Juntas Hacemos Historia, el iniciar un trabajo en torno a desarrollar propuestas en los municipios, ¿no? Entonces, ahí sí esperamos estar también en el proceso electoral subnacional. Ahora habrá una mayor fragmentación, a diferencia de otros años que, por ejemplo, el MAS era un partido que bajaba línea en relación al trabajo territorial. Ahora habrán más agrupaciones ciudadanas prioritariamente, organizaciones políticas que estarán dependiendo del territorio, y eso también es un incentivo para que desde las organizaciones sociales, de mujeres, mixtas, colectivas, quienes estamos en el territorio nos articulemos. Entonces, la agenda país es una referencia, claro que sí, pero en base a esta agenda se estarán trabajando agendas específicas, adecuadas al contexto y al territorio, también hacia el proceso subnacional, y seguramente estaremos trabajando probablemente tanto con ACOBOL como con la FAM, para ir viendo cómo contribuimos a esa transición. Creo que ahora más que nunca cobra mayor relevancia el control social, la exigibilidad que desde sociedad civil podamos hacer, para además hacer exigencia, pedir a quienes nos vayan a gobernar, no pedirle, exigirle a quienes vayan a gobernar el país, el que no se retroceda en los avances que se han logrado estos últimos años.
Tania, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Gracias por la primicia también. Estaremos atentos a finalmente cuáles serán las actividades o la agenda de actividades rumbo a la segunda vuelta. Vamos a estar atentos. Gracias, Tania. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo. Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.